imponentes, majestuosas, las pirámides de Keops, Kefren y Mysterinos se alzan en medio del desierto de Giza Altivas. Te detienes frente a ellas y quedas absorto, tu mente perdida en el tiempo, en épocas de conquistas, en épocas de grandes imperios y sobre todo en épocas de una civilización que ha cautivado a la humanidad por su grandeza, por sus monumentos y sobre todo por sus misterios. ¿Cómo se construyeron estas pirámides? Es una pregunta que ha rondado la cabeza por siglos. ¿Cómo es posible que en una época sin los medios actuales se pudiera construir con tal perfección un monumento funerario capaz de albergar en su interior las catedrales de Florencia de Milán, el Vaticano de Londres y la Abadía de Westminster? La Gran Pirámide de Keops tiene 2.300.000 bloques de piedra caliza de entre 2 y 15 toneladas cada uno, 230 metros en cada una de sus caras y 146 metros de altura. Por otro lado, su relación matemática perfecta, el doble de la longitud de sus lados por su altura, el famoso número pi. Ha habido muchos misterios en torno a las pirámides, muchos secretos, y sobre todo existe un gran respeto a ellas. Misterios y respetos que, sin duda, se vieron aderezados por muchos desastres ocurridos en relación a las momias y las tumbas egipcias. Recordemos, por ejemplo, lo sucedido en el Valle de los Reyes, cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón. Esto ocurrió el 17 de febrero de 1923. De la expedición que lo acompañaba, en los 6 años posteriores, 35 personas murieron en condiciones misteriosas e incluso un perro que lo acompañaba murió de un infarto fulminante. Una inscripción grabada sobre la tumba de Tutankamón desató el miedo en ellos. La muerte golpeará a quien perturbe el sueño del faraón. Así decía. En el vídeo de hoy vamos a resolver las dudas en torno a las pirámides de Egipto. Por lo tanto, más información y menos enigma. La comprensión del porqué de estas estructuras nos va a acercar a la visión de un nuevo paradigma. La versión sobre las pirámides de Egipto es de nuevo infumable. No es creíble. No había tecnología en esa época ni ahora parece haber esos monstruos que puedan conseguir crear eso. No hay pruebas de que fueran monumentos funerarios, y si aparecen sarcófagos era para hacer iniciaciones esotéricas con el ritual de la muerte-resurrección, o eran cámaras multidimensionales. El ritual de la muerte-resurrección era un ritual que hacían en el que encerraban a las personas durante unos 30 días, sin comer, sin beber, y solo respirando el propio aire del sarcófago. Si volvías a la vida, pasabas la prueba. Si no volvías, se acabó para ti. Uté es un cenotafio, un monumento recuerdo de la Atlántida y biblioteca esotérica para guardar toda la tecnología de la Atlántida. Se hizo por maestros que sabían lo que iba a pasar y que la Atlántida y sus fabulosos secretos volverían a resurgir en la nueva era que vamos a comenzar ahora, que estamos ya emprendiendo. Respondamos a la primera pregunta. ¿Cómo se construyeron las pirámides de Egipto? Pues bien, vamos a dividir esta pregunta en dos. ¿Las pirámides de Egipto fueron construidas por una civilización más antigua? La respuesta es no. Fueron construidas por seres de otras dimensiones, con un propósito específico relacionado con el planeta. La respuesta evidente es
Sí. Para que entiendas bien el propósito de la creación de las pirámides, es importante que conozcas las razones por las que fueron creadas para posteriormente explicarte cómo fueron construidas y su significado para nosotros el día de hoy. Así como la vida humana tiene un ciclo de vida que coincide en todos los humanos, la vida en el planeta obedece a ciclos de vida cósmicos ya establecidos. A este ciclo de vida cósmico se le conoce como precesión de equinoccios, también conocido como el Gran Año. ¿Y qué es eso? En la astrología hay 12 signos del zodiaco. A cada año corresponde a un periodo de 160 años en la vida del planeta, por lo que si tú multiplicas 12 por 2,160 te da 25.920 años. A este periodo de 25.920 años se le conoce como precesión de equinoccios o el Gran Año. Te ha quedado bastante claro ahora, ¿verdad? Y el planeta recorre los 12 signos zodiacales. Durante la primera mitad de este ciclo de 25.920 años es cuando el nivel de conciencia se expande al máximo, y en la segunda parte de este ciclo la conciencia va descendiendo gradualmente hasta llegar a su punto máximo de oscuridad, para después pasar otro nivel de conciencia u otra dimensión. Como dice el dicho, después de la noche va el sol, o lo que es lo mismo, después de la oscuridad viene la luz, después de la luz viene la oscuridad, y así sucesivamente. ¿Es posible que las pirámides se hicieran por teletransporte desde otras dimensiones? El impresionante Teotihuacán en México era un lugar sagrado y portal dimensional, y un aeropuerto multidimensional. Un entrevistado reveló que al tomar hongos traídos de México entró en trance y le vino a la imagen cómo se construía la pirámide de Xmal en minutos a través de magia. Hay dos puntos clave durante el Gran Año, en los cuales se van a dar cambios profundos y trascendentes en este planeta, en el que ya se está viviendo, y que afectan los valores de la humanidad y la historia de manera espectacular, y ya era hora de que esto sucediese. Estos dos puntos están situados justo antes del punto medio y poco antes del inicio del nuevo ciclo de Gran Año. Si divides el periodo de 25.920 años entre 2, te da 13.000 años aproximadamente, ¿cierto? ¿De qué sirve hacer esto? Bien, la Atlántida se hundió hace 13.000 años. La causa de su hundimiento fue llegar al punto medio del Gran Año. En ese punto se alcanzó el nivel máximo de la conciencia. Llegar a ese punto clave dentro del ciclo ocasionó cataclismos y ocasionaron cambios en el planeta que afectaron la vida. ¿Alguien sabía que esto iba a suceder en la Atlántida antes de que pasara? Pues sí. Los maestros ascendidos de este continente, seres que habían alcanzado la conciencia crística y la inmortalidad, lo sabían, y se prepararon 200 años antes para recibir el cataclismo. ¿Y qué hicieron estos maestros ascendidos al respecto? Para empezar, la memoria humana y su existencia como especie está ligada al campo magnético del planeta. De hecho, cada especie animal tiene su propósito y su propio campo magnético planetario que se relaciona con ellos. ¿Lo entiendes, cierto? Pues esto es una especie de red electromagnética que se extiende por toda la Tierra. Cuando una especie desaparece, lo hace automáticamente el campo magnético que se relaciona con ellos. Cuando se llega al punto medio dentro del Gran Año,
el campo magnético del planeta llega al punto cero y se destruyen los campos magnéticos. Con ellos se destruye la memoria también y se desaparece como especie. Los maestros ascendidos de la Atlántida lo sabían. Necesitaban hacer algo para que la raza humana no desapareciera. Solicitaron permiso a las jerarquías superiores para construir un nuevo entramado crístico. Así, cuando pasara el hundimiento de la Atlántida y se destruyera el campo magnético relacionado con los humanos, el nuevo entramado crístico tomaría el lugar inmediatamente y los humanos podrían seguir extendiéndose como especie. Aunque la memoria así desaparecería, los atlantes que sobrevivieran ya no recordarían quiénes eran y empezarían nuevamente de cero. Pero eso no pasaría con los maestros ascendidos. Ellos sabían cómo crear campos magnéticos internamente para conservar su memoria. Bien, ahora empezamos a ver el propósito de la creación de las pirámides de Egipto. Tenía que pasar por este punto antes de explicarte las pirámides de Egipto. Y espero que, pese a que no te estaba hablando de las pirámides de Egipto, todo esto te pareciese interesante. Bien, pues comencemos. Los maestros ascendidos Tot, Ra, Haram, Haramagot decidieron construir las pirámides para construir esa nueva red electromagnética. Eligieron Egipto. ¿Por qué justo debajo de la zona en que están construidas estaba el eje entramado de conciencia crística, que en esos momentos todavía existía? Por lo que las pirámides tienen una antigüedad aproximada de 13.000 años. Las pirámides, según Tot, le dice a Drumbalo, fueron construidas con la mente y el corazón. ¿Y sabéis en cuánto tiempo? En un periodo de 3 días de la cuarta dimensión. Debo aclarar que nosotros nos encontramos actualmente en la tercera dimensión, por lo que el equivalente en tiempo en nuestra dimensión debió de ser muchísimo mayor. Los maestros ascendidos también construyeron una nave especial de 3 a 5 átomos de grosor, una cosa muy enana, muy pequeña, imposible de ver por el ojo. Plana en su base y con techo, con una longitud equivalente a 2 edificios de extremo a extremo. Para que te hagas una idea, dicha nave tenía forma circular. Fue colocada a 1,5 kilómetros debajo de la Esfinge, en un supertono electromagnético más alto que le permitía no ser vista y atravesar la Tierra sin problema alguno. Regresando a la precesión de los equinoccios, los cambios en cualquiera de los 2 puntos clave de este gran año ocasionan grandes cambios en el eje gravitacional de la Tierra y pueden dar lugar a glaciaciones, hundimientos de continentes, terremotos, etc. Es decir, todo lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que iba a sucederle a la Atlántida en aquella época, y entonces sucedió el cataclismo. Tot tomó la nave donde se encontraba debajo de la Tierra y se dirigió a la Atlántida para salvar a los maestros ascendidos. Casi inmediatamente después de haber despegado unos cientos de metros de la superficie con los maestros ascendidos, se hundió la última isla de la Atlántida, Undane. Se dirigieron a una pista de aterrizaje situada en la punta de la Gran Pirámide. Los maestros ascendidos conservaron su memoria al crear su propio campo electromagnético. Después de 3 días y medio, se llegó al punto cero en el campo magnético y se emergió en el mundo de la tercera dimensión, en el que nos encontramos hoy en día. Pasado esto, los maestros ascendidos penetraron en la Gran Pirámide por un túnel circular que los conducía a la ciudad subterránea.
Ra y un tercio de los maestros ascendidos se quedaron en esa ciudad subterránea. Entre esos maestros se encontraba Tat, el hijo de Thoth. En esta ciudad subterránea se formó la hermandad de Tat. Después volaron al lago Titicaca. Thoth y otro tercio de los maestros fundaron el imperio de los Incas. Finalmente la nave viajó al Himalaya y desembarcó Aramagot. El resto de los maestros regresaron a la Esfinge. La razón de que escondieran la ciudad subterránea, la Isla del Sol y el Himalaya fue para establecer la red de circuitos energéticos de una conciencia crística sintética de la Tierra. Egipto es el punto masculino de la red, los mayas e incas el femenino y el Himalaya el punto neutral. En términos científicos, esta red de conciencia crística es un campo electromagnético que se extiende por toda la Tierra y tiene formas geométricas. Posteriormente, los maestros hicieron miles de pirámides en la cuarta dimensión, que no son visibles para nosotros, porque nosotros solamente podemos ver en 3 dimensiones. También esta vez, con la ayuda de los humanos, construyeron pirámides y catedrales para ayudar a la red de conciencia crística en el complejo religioso de Teotihuacán, México. Hay 2 grandes pirámides, la del Sol y la de la Luna. ¿Qué crees? La pirámide del Sol, que es la mayor, tiene lados de 215 metros, por lo que su base es semejante a la de la Gran Pirámide de Egipto. Esta coincidencia se explica por ser los maestros ascendidos de la Atlántida los creadores de estas pirámides, ya sea físicamente o intelectualmente con la ayuda de los humanos de las culturas locales. Así como en Egipto, que la historia oficial dice que las pirámides y la Esfinge fueron construidas de repente sin ningún conocimiento importante de las culturas anteriores. ¿Tú qué crees? La historia oficial dice que en Teotihuacán pasó exactamente lo mismo. ¡Qué casualidad! Y en un pueblo que no conocía herramientas de metal, ni utilizaba máquinas simples para construcción, ¿cómo es posible que esa sea la versión oficial? Lo cierto es que han engañado a mucha gente. Y así como Thoth parece ser la persona histórica concreta que enseñó a los egipcios todo lo que aprendieron en aquellas lejanas épocas, en Teotihuacán existe la historia de que Quetzalcóatl llegó con esta cultura y fue un dios civilizador que dio a los hombres cultura y sabiduría. Te hago notar que antes del hundimiento de la Atlántida se había llegado a una conciencia de la unidad con el universo y del valor del amor, por haber llegado al punto máximo de despertar de la conciencia, en el punto medio del gran año. Los atlantes eran extremadamente intuitivos y desarrollados del lado derecho de su cerebro, el lado femenino. Por eso, los maestros ascendidos tenían valores muy diferentes y sabiduría desconocida por los pobladores locales a los que llegaron. Y su función, repito, fue insertar nuevamente algunos conocimientos de la Atlántida, así como construir con la ayuda de los humanos pirámides y lugares energéticos para ayudar a la nueva red de conciencia crística del planeta. En los mayas se habla de Pacal, un dios que tenía una apariencia blanca, alta, muy parecida a la de Quetzalcóatl. Es complicado decir el nombre. Y en los incas está la leyenda de Manco Cápac. Si alguien conoce algo de estos nombres que estoy diciendo, me gustaría que dejase un comentario con la información que conoce. De acuerdo, si tú conoces algo sobre lo que estoy diciendo o tienes alguna opinión, me encantaría ver tu comentario aquí debajo. Hay una enorme coincidencia
en la apariencia física de estos dos personajes que te he dicho. Ambos eran blancos, ambos eran altos, en algunos casos con barba y con unos conocimientos astronómicos y sabiduría infinitamente superiores al resto, y que lo enseñaron a los pobladores locales. Conclusión lógica: estos seres, Thoth, Quetzalcóatl, Pakal, Manco Pacal, Capac, fueron los maestros ascendidos de la Atlántida. Se nota que la construcción de pirámides y lugares místicos tiene lugar principalmente en una franja a lo ancho del Trópico de Cáncer. Su función es ser una especie de batería que almacena la energía del cosmos y alimenta a la red de conciencia crística, cuyo eje está justo debajo de las pirámides de Egipto, de la Gran Pirámide de Egipto, para ser más precisos. Se sabe que en esa franja es más fácil captar la energía que viene del cosmos. También se ha descubierto que la terminación en punta de las pirámides facilita la absorción de dicha energía. Y como la red de conciencia crística es una red de energía electromagnética, entenderás por qué se ubicaron las pirámides y catedrales en esta franja. Si alguien de los que me está escuchando ha meditado, que levante la mano. Sabe y conoce la postura del loto. Pues bien, quien ha meditado supongo que conocerá que en teoría la energía universal entra por la parte de arriba de su cabeza y va como iluminando los 7 chakras del cuerpo. ¿Te has fijado en la coincidencia que tiene las pirámides con la postura del loto? Formamos una especie de pirámide al meditar. Y justo también a la pirámide le entra energía por arriba. He hablado de que hay una ciudad subterránea debajo de la Gran Pirámide. ¿Hay pruebas de esto? Pues sí. Bien, en 1996, Larry Hunter y otros investigadores descubrieron una red de túneles bajo el complejo de Gizeh. Hunter afirma que esta red lleva una enorme ciudad subterránea, 13 metros de superficie y 12 pisos de profundidad, que abarca un área de 10,5 por 12 kilómetros. Imagínese. Quizás más grande que muchas ciudades. ¿Cómo la ves? Enorme, ¿cierto? Regresando al hundimiento de la Atlántida, se originó por entrar al punto medio del Gran Año, y esto se vio acompañado de una enorme inundación y un cambio en los campos magnéticos y eje gravitacional de la Tierra, como te decía antes. Esto ocasionó cambios geológicos importantes e inundaciones. West afirma que la erosión que hay en la Esfinge fue provocada por agua, no por el viento, como afirman los egiptólogos tradicionales. ¿Cómo cambia la versión oficial de la realidad? ¿No creéis? Bueno, pues West decía que esta erosión por agua se dio al final de la última era glacial, hace justo 12.000 años aproximadamente. Es una coincidencia que casi cuadre con el periodo del hundimiento de la Atlántida y construcción de las pirámides hace casi 13.000 años. ¿Creéis que es una coincidencia? Recuerda que la Esfinge fue construida hace 13.000 años antes del cataclismo de la Atlántida. Es lógico suponer que sufrió un periodo fuerte de lluvias que la erosionaron durante el desastre. De hecho, el diluvio de Noé se dice que las lluvias no cesaron durante varios días. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Hoy en día, te recuerdo que el Gran Año, que es la precesión de equinoccios, comprende 25.920 años. Y hay dos puntos claves en este ciclo. El que pasó, la Atlántida,
y el que está sucediendo. Bajo el C hay tecnología ovni, naves y tesoros. Los puntos se dan: uno poco antes de la mitad del periodo de 25.920 años, cuando se hundió la Atlántida, y el otro poco antes de finalizar. Y nos estamos en ese segundo punto. Ya hemos entrado en ese segundo punto. Ese periodo de 25.920 años, en los últimos 2000 años hemos estado en el signo de Piscis y estamos ahora en la época de Acuario, en la era de Acuario. Los cambios de signo significan cambios culturales y de valores muy profundos. El cambio de signo coincide con la finalización del periodo del Gran Año. Estamos en ese punto más bajo de consciencia y a punto de pasar a otra dimensión, a la cuarta dimensión. ¿Cómo se refleja esto actualmente? En las guerras, en terremotos, suicidios, etc. Terremotos está habiendo muchos, guerras, políticas por todos sitios, suicidios excesivos con los aviones sobre todo. ¿Qué más pruebas necesitamos? Eso tiene que ver con el campo magnético de la Tierra. El sistema nervioso humano está íntimamente ligado a ese campo magnético de la Tierra. Y este se está desestabilizando, como debe ser por su acercamiento al fin del Gran Año. Gradualmente el campo magnético se está acercando a cero, como le pasó a la Atlántida. Es por eso que los seres humanos nos volvemos un poco desmemoriados y desequilibrados emocionalmente en esta época. Y es por eso que gradualmente hay más terremotos, por estar siendo desequilibrado el campo magnético y el eje gravitacional del planeta. Al acercarnos más al punto cero, la memoria se vuelve más volátil, porque cuando se llega al punto cero, se pierde la memoria por completo y emergemos a la cuarta dimensión. En esta dimensión los pensamientos se vuelven realidad al instante. Y es importante que aprendas a activar tu campo magnético, conocido esotéricamente como campo Merkaba, para que conserves tu memoria, como hicieron los maestros ascendidos en la Atlántida. Por eso hay tantos seres de otros mundos y otras dimensiones en estos momentos en el planeta para guiarnos. Por eso has estado escuchando sobre ovnis, sobre pleiadianos, sobre arturianos, Saint Germain, sirios, etc. Abruptamente en este siglo se está hablando mucho de eso, cuando en los anteriores se había dado con menor intensidad. Algunos seres de otras dimensiones están como simples espectadores, porque saben lo que va a suceder en este planeta y quieren presentar tan notable acontecimiento. Otros saben que está a punto de suceder un acontecimiento de carácter universal al planeta y desean ayudarnos a pasar sin mucho dolor de la tercera a la cuarta dimensión. Hay una red de puntos energéticos o chakras en la Tierra, tal como los tenemos en nuestro cuerpo humano. Normalmente en estos lugares aparecen inexplicables portales dimensionales, como Machu Picchu, Monte Shasta, Sinaí, Teotihuacán, Pisé, Isla de Pascua, Monte Fuji, Palenque, Titicaca, Torre la Vega, etc. ¿De acuerdo? Hay muchos puntos. Por eso tienes que ser impecable con tus palabras y con tus pensamientos. Por eso estos amigos cósmicos insisten tanto en la pureza del pensamiento y la fuerza del amor. No hay cabida para sentimientos que no sean positivos en la cuarta dimensión. Aparte de que por el acercamiento al punto cero, el campo magnético te está afectando en tus emociones y fácilmente puede hacer que te desesperes por pequeñas cosas y pienses de forma negativa. Los terremotos tienen que continuar y las guerras también, pero el gran cambio de dimensión está muy cercano.
parecía que se iba a dar en el año 2012, según las profecías mayas, como afirmaba Ronald Bonewitz, que no son mayas ni son profecías. Este investigador menciona que los mayas heredaron estos conocimientos de otra cultura. Hay un códice maya, el Códice Madrid, que habla del continente Mu. Como su denotación es casi idéntica a la Atlántida, se presume que Mu era la Atlántida, y es probable que estas profecías fuesen heredadas por los atlantes. Se dice que los mayas fueron sobrevivientes del cataclismo de la Atlántida y no son profecías. Es decir, en 2012 no sucedió nada, evidentemente no se acabó el mundo, pero sí es posible que hubiese un cambio de conciencia, el cambio del gran año, que pasamos de la era de Piscis a la era de Acuario. ¿Qué opinas sobre todo esto? Me parece un tema interesante. ¿Qué opinas sobre todo sobre las pirámides de Egipto? ¿Quién las creó? Si tú sientes algo, te sientes más espiritual ahora que hace, digamos, no sé la edad que tienes, pero la mitad de vida que tienes. Si tienes 30, te sientes la misma espiritualidad a los 30 que a los 15. O si tienes 50, sentías la misma espiritualidad a los 25 que ahora a los 50. En mi caso, no es así. Yo cada día me siento más espiritual. Y espero que ustedes también, que tomen conciencia de este gran cambio que ya está sucediendo. Cada día somos más capaces de controlar estas energías. Se hace más complicado, pero con la conciencia necesaria puedes mantener la positividad. No es tarea difícil, ni tampoco fácil. No se puede decir que sea algo fácil. Simplemente es acostumbrarse y querer.